Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente. Eso es bueno, ¿verdad? Que el pueblo de Dios siempre esté motivado, ¿verdad? Y entusiasmado y alegre, ¿verdad? Porque ese es uno de los frutos del Espíritu en la vida cristiana. Eh, Agradecemos al pastor Michael y a la iglesia, al tabernáculo de Cojutepeque, por esta oportunidad que nos brindan de compartir en este día de estudio bíblico el tema que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Y pues nos sentimos bastante honrados de compartir acá con la congregación, con el tabernáculo, una iglesia que desde hace años le tenemos bastante aprecio y cariño, ¿verdad? Desde que veíamos los mensajes del pastor fundador de la denominación. Así es de que, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque solo tenemos una hora, según nos decía el pastor, el tema que nos convoca es este: redacción y canon del Antiguo Testamento. Redacción y canon del Antiguo Testamento. Su proceso de formación. ¿Por qué es importante el estudio de una temática como esta? Bueno, es importante por diferentes razones. Número uno, ustedes saben de que la Biblia es el libro más popular. ¿Quién no tiene una Biblia? Todos tenemos una Biblia en casa. Y de tan popular que es que tenemos, por lo general, más de una Biblia en diferentes versiones. La Reina Valera, que es la más conocida en el mundo evangélico, y a la par de la Reina Valera, pues versiones como la NBI, la Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, etc. Pero a pesar de ser la Biblia el libro más popular en nuestra cultura, es un libro poco conocido. Es un libro poco conocido. ¿A qué me refiero con poco conocido? Al hecho de que muchas veces lo leemos, lo estudiamos, tenemos diferentes versiones de ella en nuestra casa, en la iglesia, pero a veces no conocemos su historia. Hay gente que piensa que la Biblia cayó del cielo, ¿verdad? Y que esa Biblia que cayó del cielo era la Reina Valera 60. La que utilizó el apóstol Pablo en la evangelización, dijo alguien por ahí. Entonces, es un libro que, a pesar de lo popular que es poco conocido. Y para muestra, un par de botones. ¿Saben ustedes quién le puso Biblia a la Biblia? ¿Por qué se llama así? Claro, cuando ya nos vamos a la etimología de la palabra, ¿verdad? Biblión, biblioteca, conjunto de libros. Pero la Biblia no siempre se llamó así. ¿Quién le puso Biblia a la Biblia? ¿Ah? Porque los judíos no le llamaban así. Los judíos en la antigüedad le llamaban de otras maneras. Los judíos le llamaban, por ejemplo, Mikra, en hebreo, Mikra, que significa la escritura. También le llamaban Tanakh, el Tanakh. Tanakh es un acróstico. Es un acróstico: Torah, Nevi'im y Ketuvim. Tanakh. Y los judíos de habla griega, los que crearon la Septuaginta, le llamaban Grafé en griego. Grafé. Pero en el mundo cristiano, ¿quién le puso Biblia? Son preguntitas que a veces, como cristianos, ¿verdad?, como estudiosos de la Escritura, tendríamos que andarlas en la punta de la lengua. Son básicas. Son básicas. O, por ejemplo, ¿quién la dividió en capítulos y versículos? Porque hoy en día la Biblia tiene capítulos,
y tiene versículos. Pero ¿quién la dividió en capítulos y versículos? ¿Y con qué objetivo? Porque los manuscritos antiguos, en hebreo, en arameo, en griego, no estaban divididos en capítulos y versículos. Era el puro texto nada más. Entonces, datos como esos, tan básicos, muchas veces, a pesar de que la Biblia es un libro bastante popular, muy leído, bastante utilizado en las iglesias, en las comunidades, a veces no los conocemos. A veces no los conocemos. Dice alguien, un traductor de las Sociedades Bíblicas Unidas, bastante conocido él en América Latina, de que ellos tienen un censo. Y en ese censo que han hecho de las Sociedades Bíblicas Unidas, dicen de que en América Latina, más o menos del total de gente que predica y enseña la Biblia, aproximadamente solo un 20% tiene a veces la formación adecuada para enseñar las Escrituras. Imagínense, el 20%. Es decir, de cada 10, 2 personas. De cada 10 personas, pastores, líderes, maestros de seminario, que enseñan, que predican con la Biblia en América Latina, solo 2 tienen la formación para enseñarla. Por eso la importancia de los procesos formativos, ¿verdad? Por eso la importancia del estudio bíblico. Algo que se ha ido, digamos, descuidando dentro de las denominaciones. Yo felicito a la iglesia, a las iglesias que todavía mantienen el día de estudio bíblico semanal, porque es importante que como creyentes estudiemos y conozcamos este libro, que es la base de la fe y de la reflexión teológica del cristiano, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, con este preámbulo que hemos hecho, podemos ver la importancia que tienen el conocer temas como estos, ¿no? El proceso de redacción y formación del canon bíblico. En esta noche, por encargo del pastor Michael, nos vamos a limitar únicamente a la parte del Antiguo Testamento. A la parte del Nuevo la vamos a dejar por ahí en espera, ¿verdad? Entonces nos vamos a limitar al estudio de la formación y redacción y formación del canon de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Por supuesto, pincelada, ¿verdad? Porque este es un tema bien amplio que pudiéramos pasar semanas o meses enteros estudiándolo, ¿verdad? De manera panorámica lo vamos a ver. Por eso los objetivos de la ponencia, ¿no? Número 1, comprender el proceso de formación detrás de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Retroceda, por favor. Y el segundo objetivo dice conocer de forma panorámica la historia del canon del Antiguo Testamento. Ahora sí, avancemos. Etapas en el estudio de la historia de la Biblia. Miren, esto de las etapas, como yo se los comento allí, es importante conocerlas para un estudio ordenado y sistemático del tema. Para un estudio ordenado y sistemático del tema. ¿Y a qué etapas nos referimos? ¿A qué etapas nos referimos cuando hablamos de etapas en el estudio de la historia de la Biblia? Nos referimos a las siguientes. Pánselo, por favor. Aquí están, miren. Etapas de estudio en la historia de la Biblia. Número 1, lo primero que debemos de estudiar y conocer es el proceso de redacción. El proceso de redacción detrás del Antiguo Testamento y detrás del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de proceso de redacción, nos referimos a cómo se escribió. Cuando hablamos de proceso de redacción, nos referimos a cómo se escribió. En este caso, cómo se escribió el Antiguo Testamento.
cuál fue el proceso redaccional detrás de las secciones y libros que integran el Antiguo Testamento. Porque a nivel popular la gente piensa que los escritores estaban así como escuchando, ¿verdad? Una voz que les decía, y ellos iban escribiendo, ¿verdad? Pero no. Hay procesos detrás de, que son los que se estudian en esa primera parte. Y luego, en una segunda etapa, uno debe de pasar siempre al estudio de la historia del canon. La historia del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, cuando hablamos de la historia del canon, ¿qué es un canon? ¿Por qué solo se seleccionaron los libros que están en nuestro actual Antiguo Testamento y no otros? Porque en el judaísmo antiguo se escribieron muchos más libros. Está, por ejemplo, el libro de Enoc, está el libro de Jubileos, el libro de las guerras de Yahvé, etc. ¿Por qué esos libros quedaron fuera? ¿Y por qué solo se seleccionaron los que tenemos en el canon actual? Todos esos detalles, todos esos aspectos son los que se deben de estudiar aquí, en esta parte, en la segunda, historia del canon. Y en una tercera parte se debe de pasar al estudio de la historia posterior del texto bíblico. Es decir, una vez ya fijado el canon, judío, cristiano, en la tercera parte se estudia la evolución, el desarrollo que cada uno de los libros tuvo. Las diferentes traducciones, las diferentes versiones que fueron surgiendo a lo largo de la historia, ¿no? Ustedes saben de que a lo largo de la historia han habido diferentes traducciones bíblicas. No solo las que conocemos en la actualidad. Hoy en día hay algunas que son bien famosas, ¿no? Bien populares, ¿no? La Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, por el lado católico la Biblia latinoamericana, la Biblia del Peregrino, pero desde la antigüedad han habido diferentes traducciones, han habido diferentes versiones. Es más, han habido de un mismo texto variantes. Que en unos manuscritos dice de una manera, pero cuando ustedes ya revisan otro manuscrito, en el otro manuscrito varían las palabras. Que es lo que se estudia acá, dentro de la crítica textual. Todo lo que es el mundo de la papirología. Entonces, estas son las tres etapas que debemos de estudiar siempre a la hora de investigar la historia de la Biblia. El proceso de redacción del Antiguo y del Nuevo Testamento, la historia del canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y la tercera y última etapa, la historia posterior del texto, donde desde la crítica textual y la papirología se estudia todo el mundo de las traducciones, versiones y variantes que han habido a lo largo de la historia. Nosotros, de manera panorámica, nos vamos a ubicar en los dos primeros puntos. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Comenzando con el proceso de redacción del Antiguo Testamento. Y yo acá les comento de que en este tema, en el tema de la redacción del Antiguo Testamento o Biblia hebrea, hay dos posturas principales. Está la explicación tradicional o literalista, como se le llama, y está también la explicación basada en la investigación académica. Comenzando con la primera, la explicación tradicional. Yo ahí les comento de que esta es la más popular a nivel de iglesias y seminarios, la explicación tradicional. Y veamos lo que propone esta explicación. Explicación tradicional de la redacción del Antiguo Testamento. Dice, en el imaginario popular se piensa
que los libros de la Biblia se escribieron de forma literal por los personajes protagonistas o cuyo nombre aparece en el título del libro. Y yo acá les pongo una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el primer punto, la gente a veces se imagina de que los patriarcas iban escribiendo lo que vivían, ¿verdad? Por ejemplo, los relatos estos del Génesis, del capítulo 12 al 50, a nivel popular, desde esta perspectiva, muchas personas se imaginan de que alguien, si no era Abraham, alguien cercano a Abraham, iba escribiendo todo lo que el patriarca decía y hacía. Eso es lo que está en el imaginario de muchas personas. O que Jacob iba escribiendo lo que hacía y decía, ¿no? O alguien cercano a él. Isaac y José. O, por ejemplo, en el caso del Pentateuco, desde esta perspectiva, a nivel popular se piensa de que Moisés fue el que escribió el Pentateuco. Desde el Génesis hasta el Deuteronomio, ¿verdad? Y la gran pregunta que muchos se han hecho siempre, ¿y quién le contó a Moisés aquello que sucedió antes que él naciera? Si él escribió todo el Pentateuco, ¿quién le contó a él lo que sucedió antes que él naciera? O cómo fue que se escribió, por ejemplo, el momento de su muerte, si él ya había muerto. Y a lo largo de la historia, dentro de la tradición judía y cristiana, han habido diferentes explicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, han dicho, no, él escribió la mayor parte, pero la última parte del Deuteronomio la escribió Josué, su sucesor, ¿verdad? Y esa perspectiva duró siglos, hasta que ya a partir del Renacimiento fue revisada. Y ya a partir del Renacimiento y de la modernidad surgieron diferentes teorías que han intentado explicar la autoría del Pentateuco, ¿no? Y llegamos a la actualidad donde se plantea de que detrás del Pentateuco no hay un solo autor, sino que hay diferentes autores, diferentes manos. Y la mayoría de ellos anónimos. No se conoce el nombre, no se conoce la procedencia. Lo que la investigación sí tiene claro y tiene seguro es que detrás del Pentateuco han habido diferentes manos, diferentes autores. Detrás de ese proceso redaccional del Pentateuco o Torá, que duró siglos. El Pentateuco o Torá no se escribió de la noche a la mañana. No es que los personajes que aparecieron ahí iban escribiendo, ¿verdad?, lo que vivían. No, son procesos detrás. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de los demás ejemplos que ustedes pueden ver ahí. Ahora, dentro de la crítica que se le hace a esta explicación, es de que no tome en cuenta los procesos redaccionales. Es decir, detrás de cada libro y sección del Antiguo Testamento hay un proceso de siglos en el que han participado diferentes manos. Cuando ustedes analizan, por ejemplo, libros como el Génesis, detrás del Génesis hay diferentes estilos, hay diferentes géneros. Cuando uno analiza detalladamente el texto de libros como el Génesis, uno observa detrás de él diferentes épocas. Entonces, esos procesos redaccionales, la perspectiva tradicional no los toma en cuenta. Igual en el caso de la pseudoepigrafía. ¿Qué es la pseudoepigrafía? La pseudoepigrafía. Pseudoepigrafía, sí. La pseudoepigrafía fue algo bastante practicado en el mundo antiguo. Y tiene que ver con el hecho de atribuirle a un personaje de más autoridad un escrito. O sea, con el objetivo de que el libro que se escribía tuviera más autoridad, más peso, los escribas, los escritores, se lo atribuían a un personaje de autoridad o más popular dentro de la cultura, con el objetivo de que ese escrito tuviese más peso. Es como que si hoy en día acá en el país
alguien de ustedes escribiese, por ejemplo, un cuento, y dijera, para que este libro de cuentos tenga más peso dentro de la cultura salvadoreña, le voy a poner el nombre de Salarrué, para que la gente lo vea como otro libro más de Salarrué, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que diga que Salarrué lo escribió, a que diga que Juan Pérez lo escribió, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, la pseudoepigrafía fue muy practicada en el mundo antiguo en diferentes culturas, con el objetivo de que los libros que se escribían tuviesen más peso, gozaran de más autoridad, de más respeto. O sea, el objetivo no era el plagio, como alguna gente a veces piensa. El objetivo no era el plagio ni era el engaño. No, la mentalidad cultural detrás de esa práctica en el mundo antiguo era darle más peso, más autoridad al escritor. Entonces, dentro del judaísmo antiguo y a lo largo de la Biblia, la pseudoepigrafía o pseudonimia fue bastante practicada. A tal punto que la mayor parte de libros que ustedes encuentran en la Biblia no fueron escritos por el personaje al que se les adjudique. Samuel no escribió Samuel. Isaías realmente no escribió Isaías. David no es que él haya escrito todos los salmos. Salomón no es que él haya escrito todos los proverbios o todo el libro de Eclesiastés o de Cantares, sino que en el judaísmo antiguo, con el objetivo de que estas colecciones de libros tuviesen más peso, se las fueron atribuyendo a personajes de peso en la cultura. Si los libros, por ejemplo, estaban relacionadas con cuestiones legales, con cuestiones fundacionales, decían Moisés es el escritor. Aunque ellos sabían de que los verdaderos escritores eran otras personas. Pero Moisés le daba más autoridad a los escritos, ¿verdad? O si el libro tenía que ver con reflexiones sapienciales, con sabiduría, con dichos de sabios, Shlomo, Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón era el prototipo de sabio en el antiguo Israel. Y así en cada grupo, en cada zona, en cada escuela, se le atribuyó el libro o los libros a un personaje de peso en la tradición para que esos escritos gozasen de más autoridad. Y lo mismo se hizo en el Nuevo Testamento. Lo mismo se hizo en el Nuevo Testamento. Entonces, la pseudoepigrafía o pseudonimia forma parte del proceso redaccional y a veces esta perspectiva no la toma en cuenta, ¿verdad? Y por eso la estamos mencionando para que vayamos viendo el por qué la explicación tradicional ha sido cuestionada, ¿verdad? Desde la investigación académica. Y para avanzar, tenemos también dentro del proceso de redacción la explicación basada en la investigación académica. Y yo acá les comento que desde esta perspectiva es clave comprender los siguientes aspectos. Número uno, la formación del Antiguo Testamento es un proceso intelectual, histórico, político y de fe. Es decir, los libros del Antiguo Testamento no solo se escribieron para cuestiones religiosas. Los libros del Antiguo Testamento, escritos a lo largo de un aproximado de 1000 años, se escribieron para responder a diferentes contextos, a diferentes situaciones. Situaciones de carácter sociopolítico, situaciones donde a veces el pueblo de Israel había entrado en crisis nacional. Y son libros dentro de los cuales ustedes encuentran diferentes tipos de lecciones, diferentes tipos de enseñanzas, pero que no se limitan a la cuestión meramente religiosa. No se limitan a la cuestión meramente religiosa.
O sea, cuando ustedes revisan los libros de la Biblia hebrea, en ellos ustedes encuentran lecciones para los diferentes ámbitos de la vida. Lecciones de carácter ético, lecciones para la fe, enseñanzas con implicaciones sociales y políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es bien importante mencionarlo porque venimos de una tradición eclesiástica que nos ha enseñado a leer estos libros desde una perspectiva meramente religiosa. Como que estos libros se escribieron pensando en que un día los pastores y sacerdotes iban a predicar en ellos, ¿verdad? Pero el propósito original no fue ese. El propósito original detrás de estos libros, detrás del proceso que les dio forma, iba mucho más allá de eso. Iba mucho más allá de eso, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, en su proceso formativo, encontramos diferentes materiales, ¿verdad? Tradiciones orales que se van poniendo por escrito y escritos que poco a poco se van reeditando, ¿verdad? Y yo en la parte final les menciono de que hay ciertos temas que son claves dentro del tema del proceso de la redacción. Y uno de ellos es el origen de la escritura y el proceso redaccional que cada libro sigue. Comenzando con el primero, el tema del origen de la escritura. ¿Sabían ustedes de que en Israel no siempre existió la escritura? Sí, o sea, a veces nosotros pensamos de que las cosas siempre han sido como son ahora. Hoy nosotros escribimos, ¿verdad? Escribimos en lapicero y escribimos así a máquina, en la computadora. Pero la escritura no siempre existió. Y en la cultura que le dio forma a la Biblia, lo mismo. No siempre existió la escritura. Primero existió la oralidad. La antigua cultura hebrea era una cultura oral, mnemotécnica, donde de manera oral ellos memorizaban y repetían las tradiciones de cada clan, de los antepasados, de las formas como ellos entendían el mundo y el origen de las cosas. Todo comenzó con lo oral. Porque como les digo, la escritura no siempre existió. Entonces la gran pregunta, ¿y a partir de cuándo surge la escritura en Israel entonces? ¿A partir de cuándo surge la escritura en Israel? Bueno, yo acá en la presentación les comento de que la escritura se origina en Israel según la investigación arqueológica e histórica allá por el siglo X antes de Cristo. Allá por el siglo X antes de Cristo. Y se populariza a partir del siglo VIII antes de nuestra era común. Es decir, antes del siglo X, antes del año 1000, antes de los años 900, la escritura no existía. Llega en esa época a Israel gracias al comercio que ellos tenían con los fenicios. Porque la escritura llega por influencia fenicia, allá por los años 900. Eso sí, cuando la escritura llega a Israel, según la investigación, únicamente la conocían y la dominaban las élites. El pueblo no podía leer y escribir. No podía leer y escribir. O sea, era cuestión de las élites nada más. De las élites. Y a partir del siglo VIII se empieza a popularizar. Es decir, cuando hablamos de que se empieza a popularizar, nos referimos a que poco a poco la gente del pueblo empieza a aprender a leer y a escribir. Pero no se imaginen de que todo el pueblo leía y escribía, ¿verdad? Así como hoy en día que la alfabetización ha avanzado tanto que la mayoría de personas en países como el nuestro pueden leer y escribir, ¿verdad? Y el analfabetismo ha sido bastante reducido en los últimos años, ¿verdad?
a comparación de décadas anteriores, por lo menos acá en el país. Entonces, en Israel se atravesó el mismo proceso. El mismo proceso. Empieza en el siglo X y se populariza a partir del siglo VIII. Y por eso no es una casualidad, como yo se los menciono acá, que entre los siglos X y VIII empiezan a surgir las primeras tradiciones escritas en el antiguo Israel, según la investigación arqueológica e histórica, ¿verdad? Con datos comprobados. Y como ejemplos tenemos, por ejemplo, el relato de Débora, de Jueces capítulo 5. El relato de Débora en Jueces 5 está dentro de los textos más antiguos de la Biblia hebrea. Si alguien algún día les pregunta cuál es el pasaje más antiguo del Antiguo Testamento, uno de ellos es el relato de Jueces 5. Está dentro de lo más antiguo, es de esta época. Y tenemos también el caso de algunos salmos y los núcleos de algunos libros proféticos. Es decir, la base redaccional, el núcleo primitivo de libros como Amós, Miqueas, Isaías y Oseas. El núcleo de estos libros está también dentro de los más antiguos, que data de esta época cuando la escritura se empieza a popularizar en el antiguo Israel. Entonces, si ustedes se fijan, la cosa va poco a poco, ¿verdad? O sea, la escritura no cayó del cielo. No, son procesos históricos, formativos, redaccionales. Y ya en la parte del proceso redaccional, acá yo les comento de que detrás de cada sección y libros del Antiguo Testamento hay un complejo proceso redaccional que duró siglos. La gente piensa que, por ejemplo, el libro de Isaías, el profeta Isaías se sentó, ¿verdad? Y dijo, voy a ponerme a escribir el libro de Isaías, ¿verdad? Y que en un par de meses lo tenía ya escrito, ¿verdad? Así como escriben en la actualidad los escritores modernos, ¿verdad? Vargas Llosa se sienta y en un par de meses ha escrito ya una novela. La gente piensa que en el mundo antiguo también era así, que alguien llamó a Isaías, se sentó y en cuestión de meses ya tenía el libro de Isaías. Pero ¿sabían ustedes de que detrás de Isaías, según la investigación, hay un proceso redaccional de aproximadamente 5 o 6 siglos? Un proceso redaccional de 5 a 6 siglos. Es decir, detrás de Isaías hay diferentes manos. No hay un solo escritor. Y un día ustedes, a través de libros o en un curso, en un estudio bíblico más detallado con sus pastores, lo pueden ver en profundidad. O sea, solo detrás de Isaías hay un proceso de 5 a 6 siglos que duró el proceso redaccional, atravesando diferentes épocas. Por eso cuando ustedes analizan el libro de Isaías, detrás de él hay diferentes estilos y hay diferentes trasfondos históricos y culturales. Y lo que ya les decía, ¿no? La mayoría de los escritores en este proceso redaccional son anónimos y hacen uso de la pseudoepigrafía. Es decir, le atribuyen el libro a alguien de mayor peso, de mayor autoridad en la comunidad, en la escuela. Y en la mayoría de los casos, el proceso redaccional lo podemos explicar de acuerdo con el esquema siguiente. Este esquema, prestémosle mucha atención. Mira. Dentro del proceso redaccional, todo empieza con las tradiciones previas. ¿Cuáles son las tradiciones previas? Pueden ser tradiciones orales, que venían desde la época cuando la cultura hebrea solo se manejaba a nivel oral. Bueno, algunos relatos patriarcales, de esa manera es que se conservaron, de manera oral. De manera oral. O incluso algunas tradiciones escritas, ¿no? Algunas tradiciones escritas que venían desde la época preexílica y que se conservaron de una u otra manera.
Y haciendo uso de estas tradiciones previas, ya sea orales o escritas, empieza la redacción inicial del libro. Puede ser un libro del Pentateuco, puede ser un profeta, puede ser un libro de los llamados históricos, etc. La redacción inicial, que es donde surge y se forma el núcleo original del libro. Es decir, la primera parte, pues. Bueno, el ejemplo de Isaías. Isaías no se escribió de la noche a la mañana, decíamos ya. Su redacción dura varios siglos. Pero Isaías tiene un núcleo original. Un núcleo original que viene de la época del profeta Isaías y de los discípulos cercanos al profeta, que luego de muerto Isaías empiezan a darle forma a la tradición profética en torno a Isaías. Lo que se conoce como núcleo original del libro, ¿no? Redacción inicial. Y al cabo de un tiempo, puede ser 2, 3, 4 o más siglos, el escrito llega a la redacción final. A la redacción final. Siempre con el ejemplo que estamos poniendo de Isaías. Isaías, su redacción inicial, la época cuando surge el núcleo original del libro, es ahí por el siglo VIII antes de Cristo. Ahí por los años 740 antes de Cristo. Pero la redacción final del libro, la redacción final ya del libro, ¿verdad? Según la investigación, data de allá por el siglo III antes de nuestra era, ya en la época helenística, 5 o 6 siglos después de la redacción inicial. Y una vez terminado, finalizado el escrito, viene luego el proceso de edición y traducción, ¿no? Como ya existía un libro en torno al profeta Isaías, ese libro fue traducido después. Fue traducido al griego, en la Septuaginta, la traducción griega de los judíos de Alejandría, y también fue traducido al arameo, en los famosos Targúmenos. Y en esas traducciones que se hicieron, iban surgiendo variantes. Iban surgiendo a veces una serie de detalles que no estaban en el libro original. Entonces, este esquema redaccional es el que está presente detrás de la mayoría de libros del Antiguo Testamento o Biblia hebrea. Prestémosle mucha, pero mucha atención. Ahora bien, yo acá les mencionaba acá en la primera parte del esquema las tradiciones previas, ya sea orales o escritas. Y dentro de las principales tenemos estos materiales que yo les pongo en la presentación. ¿Ven? Materiales que están a la base del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento no empezaron de cero, sino que hicieron uso de todo este tipo de materiales y tradiciones. Tradiciones orales que venían desde la antigüedad. Materiales de círculos proféticos, como los ya mencionados. Archivos reales y libros que se perdieron, ¿verdad? Yo ayer les pongo una cita. El escritor ahí en 2 de Reyes 14:18 dice, como está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. ¿Y cuál era ese libro? No era el libro de crónicas, era otro libro que se perdió. También materiales de círculos sacerdotales, de círculos proféticos, materiales de círculos sapienciales, donde mandaban a estudiar a sus hijos los reyes de Israel, la élite. Los mandaban a estudiar a las escuelas de sabiduría, que muchas de ellas estaban en los palacios. Contrataban a los mejores maestros, a los más grandes sabios del pueblo, para que educaran a sus hijos. ¿Ah? A los filósofos, así como hizo el papá de Alejandro Magno, ¿verdad? Sí. La leyenda cuenta de que el rey Filipo
hizo un concurso de los 4 más grandes sabios de Grecia. Y al final, el que ganó el concurso fue Aristóteles. Y de esa manera se ganó el privilegio, el puesto para educar a Alejandro Magno. Alejandro Magno. Y lo mismo se hacía en Israel. Los hijos de las élites, los hijos de los reyes, los hijos de los sacerdotes, los capitalistas de aquel tiempo, ellos tenían las escuelas de sabiduría que estaban ahí en los palacios. Hoy en día aquí la élite manda a sus hijos a la escuela alemana, a la escuela americana, ¿verdad? No los manda a la escuela pública. Y ya cuando van a ir a la universidad los mandan a Harvard, a Oxford, ¿no? A Yale, afuera. No los dejan aquí en la nacional, ¿verdad? Eso siempre ha sido así. Solo estudiar teología. Siempre. Entonces, estos círculos, estas escuelas sapienciales, son las que produjeron muchos proverbios, algunos cantos, reflexiones sapienciales, que al principio andaban circulando de manera fragmentaria. Pero conforme pasó el tiempo, fueron poco a poco integrándose en libros como Proverbios, en libros como Eclesiastés, en los Salmos, etcétera, ¿verdad? Y la literatura de otras culturas. Miren, en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, la influencia literaria de otras culturas es muy fuerte. Es muy fuerte. Por eso los famosos paralelos del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las otras culturas influyeron a los hebreos con su literatura. Por ejemplo, solo un pequeño ejemplo para que veamos. El famoso relato del diluvio. La gente piensa de que el relato del diluvio solo se cuenta en el Génesis, pero eso no es así. Mucho, pero mucho tiempo antes que el Génesis, los sumerios ya narraban un diluvio universal. Solo que en la narración de los sumerios, el hombrecito que había escapado del diluvio no se llamaba Noé, sino que se llamaba Ziusudra. Y el diluvio, según la versión de los sumerios, había venido porque los hombres no dejaban dormir a los dioses. Entonces los dioses dijeron, estos humanos mucha bulla hacen, acabémoslo, ¿verdad? Vamos a mandar un diluvio para que dejen de molestar, ¿verdad? Esa es la versión del relato sumerio, o sea, el más antiguo de los que se tiene, digamos, registro. Igual los babilonios. Los babilonios también tenían su propio relato del diluvio, en la famosa epopeya de Gilgamesh. Solo que en la epopeya de Gilgamesh, de la cultura babilonia, el personaje que había escapado del diluvio no se llamaba Noé ni Ziusudra, sino que se llamaba Utnapishtim, que cuenta el relato de que había escapado en una barca, él y su familia, ¿verdad? El único ser humano que había escapado del diluvio. Claro, los judíos conocieron esta literatura en el exilio. En el exilio. Por eso, como yo les comento acá, en la siguiente lámina, el exilio va a ser una época clave. ¿Por qué razón? Porque ahí, debido a la crisis que las élites judías enfrentan, ellos ahí van a replantearse muchas cosas, van a replantearse su perspectiva de las cosas. Ahí va a surgir el judaísmo en torno a la sinagoga que guarda el Shabbat. Antes del exilio los judíos no guardaban el Shabbat, ahí conocen esa costumbre. Y conocen toda esta literatura que estamos mencionando. Entonces, las élites judías, los escribas, lo que hacen es adoptar estos relatos y adaptarlos a su fe y a su cultura. Como dice el profesor David Hume, es un proceso de adopción y adaptación
el que ellos llevan a cabo. Adoptan los relatos, los temas que hay en esos relatos, y los adaptan a su fe y a su teología, ¿verdad? O sea, no simplemente hacen copia y pega, no. Ellos hacen una adaptación a su fe y a su teología, con el objetivo de transmitir una enseñanza siempre, ¿verdad? Una enseñanza. Entonces, en este esquema, yo le resumo todo lo que hemos venido comentando. Mira, el exilio marca un antes y un después. A partir del exilio, y un poquito antes del exilio, se empiezan a redactar algunos libros. Y de las 3 secciones principales de la Biblia hebrea, Torá, Neviín y Ketubín, según la investigación, la Torá, los 5 libros de la Torá o del Pentateuco, se terminan de redactar ahí por el siglo V antes de nuestra era común, en la época persa. Los Neviín, es decir, los profetas, Josué, Jueces, Reyes, Samuel, y los libros proféticos, exceptuando Daniel, porque a Daniel los judíos no lo consideraban profeta. Los Neviín se redactan, se terminan de redactar, llegan a su redacción final entre el siglo V y el siglo IV antes de nuestra era común. Y la tercera colección, la de los Ketubín, aquí es donde entran los salmos, proverbios, cantares, Daniel, Ruth, Crónicas, es decir, todos los libros que no eran Torá ni profetas, ahí en los Ketubín. Los Ketubín llegan a su redacción final entre el siglo IV y el siglo II antes de Cristo. Es decir, los libros que hoy tenemos en el Antiguo Testamento o Biblia hebrea, luego de un proceso redaccional complejo de varios siglos, llegan a su final, los últimos, ahí por el siglo II, antes de nuestra era común. Tal como lo planteamos en este esquema, ¿verdad? Eso sí, no es que los judíos se lo hayan inventado todo aquí en esta época, lo que pusieron en los libros, no. Ellos hicieron uso de tradiciones preexílicas, orales y escritas de la cultura hebrea, y de tradiciones también literarias de culturas extranjeras, ¿no? Acá ellos lo que hacen es ya el proceso de redacción final de su literatura, ¿no? De redacción final de su literatura. Ahora, de esta manera hemos podido ver así, de manera panorámica, cómo es que el proceso redaccional de cómo surgen los libros o secciones que hoy tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora, para meternos un poquito al tema del canon, porque fue el tema por el que el pastor nos trajo, ¿verdad? Y si no lo tocamos... Miren, aquí yo les defino la palabra canon. ¿Qué es un canon? Bueno, la palabra canon viene del hebreo cané y del griego canón, que significa caña o vara para medir. Además, yo les comento que existen diferentes tipos de cánones. Por supuesto, el canon bíblico es el más popular de todos, pero también se habla de canon en la literatura y también se habla de canon en la filosofía. Y este punto es bien importante, miren. El término canon, quien lo popularizó fue la tradición cristiana, pero el judaísmo antiguo no habló de canon. Eso apúntenlo. El judaísmo antiguo no habló de canon. El judaísmo antiguo, la expresión que utilizó fue libros que queman las manos. O sea, nosotros hablamos de libros canónicos y libros no canónicos, pero los judíos en la antigüedad hablaban de libros que queman las manos y libros que no queman las manos. ¿Y a qué se referían con esa expresión ellos? Es decir, los libros que queman las manos para los judíos en la antigüedad eran aquellos libros que debido a su santidad, debido a que eran sagrados, ameritaban un rito de purificación antes de agarrarlos y después de haberlos utilizado, después de haberlos leído.
Ese era el significado de la expresión libros que queman las manos. O sea, libros santos que ameritaban un rito de purificación antes de tomarlos y después de haberlos leído. Pero entonces esta fue la expresión que ellos utilizaron. Pero los judíos en el mundo antiguo no hablaron de canon. El término canon es más propio de la tradición cristiana, a partir de los padres de la iglesia. Y yo acá les comento, y este punto es bien importante, miren. Antes de surgir un canon ya definitivo, aunque ya dijimos que los judíos no hablaron de canon, pero para que nos entendamos vamos a utilizar el término. Antes de surgir un canon definitivo en Israel, en el mundo judío, los judíos ya tenían una colección o colecciones de libros que eran vistos como sagrados. De hecho, habían diferentes colecciones que eran vistas como sagradas. En el judaísmo, en el judaísmo del segundo templo ya tardío, de los siglos II, I antes de Cristo, del siglo I de nuestra era, habían diferentes colecciones canónicas. Por ejemplo, el canon saduceo no era el mismo que el canon samaritano o que el canon de Qumran. El canon de los saduceos, es decir, el listado de libros que los saduceos consideraban sagrados, se limitaba a los libros del Pentateuco más el libro de Job. El Pentateuco más el libro de Job. Los samaritanos solo leían los 5 libros de la Torá. La comunidad del Mar Muerto, la comunidad de Qumran, tan famosa, ¿verdad?, por todo lo que se ha investigado en torno a ellos en las últimas décadas, tenían en su canon todos los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, menos el libro de Esther y el libro de Nehemías. Todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento nuestro, menos Esther y menos Nehemías. Y aparte de los libros que hemos mencionado, tenían el libro de Enod, el libro de Jubileos y los escritos propios de la comunidad, las famosas reglas de Qumran. También tenemos el canon de los judíos de Alejandría, los que vivían en Egipto, que le dieron forma a la traducción griega que se conoce como Septuaginta. En el canon de la Septuaginta estaban los libros del Antiguo Testamento más los deuterocanónicos. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Son los 7 libros que aparecen en las Biblias católicas y que no están en las evangélicas. Pero ¿sabían ustedes de que hubo un tiempo que estuvieron en la Reina Valera? ¿Sí? Libros como Macabeo, Judith, Tobías, Sabiduría estuvieron en la Reina Valera. Hasta allá por los años 1860. Pero por cuestiones ideológicas y para ahorrar papel, las sociedades bíblicas británicas y extranjeras decidieron sacarlos de las Reinas Valeras. Si no hubieran tomado esa decisión, ustedes en su Biblia, Reina Valera 60, que es la que más se utiliza en el mundo evangélico, ahí lo estuvieran. Les tocara leerlos. Sus pastores predicaran en ellos, ¿verdad? Dijera el pastor Edwin, hoy vamos a leer el libro de Macabeo, ¿verdad? Pero como lo sacaron, ¿verdad? Entonces, en la Septuaginta estaban los 7 deuterocanónicos, estaban también el libro primero y tercero y cuarto de Esdras, el libro cuarto de Macabeos, los Salmos de Salomón, entre otros. Y el famoso canon fariseo, ¿verdad? El canon fariseo prácticamente es el Antiguo Testamento nuestro. Eso es bien importante porque al final quienes van a imponer su criterio a la hora de seleccionar los libros que van a quedar en la Biblia judía, en el Tanakh, van a ser ellos, los fariseos.
Por eso no es una casualidad que el canon fariseo tuviese los mismos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque van a ser los fariseos los que van a decidir el canon después de la destrucción del templo, ¿verdad? O sea, eso no es una casualidad. Y ¿cómo surge el canon judío actual? ¿Cuáles fueron los motivos y criterios de selección? Miren, yo ahí les comento de que el proceso de selección del canon de la Biblia hebrea o Tanakh no es cierto que se decidió solo en el concilio de Jamnia, como se dice en algunos espacios. Porque en algunos espacios se suele decir eso, de que el canon del Antiguo Testamento judío se decidió en Jamnia o Yavne. No, no es cierto. Según la investigación histórica, en Jamnia y Yavne inició el proceso de selección. Allí inicia el proceso de selección. Pero ese proceso de selección de los libros que queman las manos, de los libros que los judíos iban a considerar como canónicos, se va a terminar de decidir ya a mediados del siglo II. Es decir, es un proceso que va a durar entre 60 y 70 años aproximadamente. ¿Y cuáles fueron los motivos por los que el judaísmo rabínico decide tener un solo canon? Porque acabamos de ver de que en el pasado cada comunidad judía, cada secta judía tenía su colección. Uno era el canon saduceo, otro era el canon esenio de Qumran, otro era el canon samaritano, otro era el canon fariseo. ¿Cuál es la razón o motivo por el que el judaísmo decide seleccionar un solo canon oficial para todos? Bueno, dentro de los motivos principales destacan estos. Número 1, darle sentido de unidad al mundo judío luego de la destrucción del templo y crisis del año 70. Miren, la destrucción del templo en el año 70 fue una crisis bastante dura, porque los judíos se quedaron sin templo y sin sacerdocio. Y al quedarse sin templo y sin sacerdocio, ellos se quedan sin el sistema de sacrificial, porque como ya no hay templos ni sacerdotes, ya no podían ofrecer sacrificios, se quedan sin el elemento ritual. Entonces, debido a esto que ocurre en el año 70, el judaísmo experimenta una metamorfosis y pasa de ser una religión sacerdotal y sacrificial a una religión de libro, donde el rabino, el moré, sustituye al sacerdote, donde la sinagoga sustituye al templo y donde el estudio del libro de la Tanakh sustituye el sistema sacrificial. Se convierte en una religión del libro y eso le va a dar sentido de identidad a la cultura judía, ¿no? Aparte de eso, el canon tuvo como objetivo también darle sentido de identidad teológica al judaísmo rabínico frente al cristianismo. O sea, ya a finales del siglo I y comienzos del siglo II, el movimiento cristiano era un movimiento ya visto como adversario a nivel ideológico, a nivel teológico. Entonces los judíos dijeron, el judaísmo rabínico dijo, tenemos que tener un listado de libros que nos dé identidad teológica, que nos ayude a comprender quiénes somos, cuáles son nuestros presupuestos de fe frente al movimiento cristiano y otros más, ¿verdad? Y todo esto contribuye a que el judaísmo pase de ser, como les decía, una religión sacerdotal a una religión de libro. Y para ello pues necesitaban de un listado canónico, ¿verdad? Y surge de esa manera el judaísmo rabínico. El judaísmo del Segundo Templo termina en el año 70 y después del año 70, con todo esto que estamos describiendo,
surge el judaísmo rabínico, centrado en la figura del rabino y de la sinagoga y del estudio del libro. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios de selección? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Ellos no hablaron de libros canónicos, ellos hablaban de libros que mancharan o que quemaran las manos. Y eso pues aludía, como le hemos explicado, a la necesidad de purificación ritual que conllevaba el uso de estos escritos, ¿verdad? Antes de leerlos y después de haberlos leído. Número 2, dentro de los criterios de selección, influyó también el idioma. El idioma, o sea, se le dio prioridad a aquellos libros que se leían dentro de la comunidad farisea, porque la comunidad farisea es la base del judaísmo rabínico que llevó a cabo este proceso. Entonces se le dio prioridad a aquellos libros que se leían en la comunidad farisea, que es la base del judaísmo rabínico, y que estaban en hebreo y en arameo. A los libros de lengua griega se les desechó. Esa es la razón por la cual los deuterocanónicos no fueron seleccionados dentro del canon judío. O sea, los judíos en su canon, en el Tanakh, ellos no leen Macabeos, ellos no leen el libro de Tobías, ellos no leen el libro de sabiduría. ¿Por qué? Porque estaban en griego. Y esta era una época donde ellos sentían repulsión hacia todo lo que provenía de la cultura greco-romana, incluyendo la literatura que estaba en griego o en latín. Entonces, esa es una de las razones por las cuales en el Tanakh se les deja afuera a estos escritos, el tema del idioma. Y el criterio fariseo, ¿verdad? El criterio fariseo se impone el criterio teológico y canónico del fariseísmo, ya que, como le hemos explicado, el fariseísmo es el que está a la base del judaísmo rabínico y es el que determina el Tanakh. Y siendo más precisos, el que más va a influir en la selección de los libros que quedaron fue un rabino judío llamado Ben Yohanan Ben Zakkai. El canon corto, que tenía a la base el canon de los fariseos, fue determinado por este rabino, por Ben Zakkai, a comienzos del siglo II. Él es el que más va a incidir en el hecho de que dentro del canon de la Biblia judía, Biblia hebrea o Tanat, se tuviese una preferencia por el canon corto, que tenía a la base el canon fariseo, y no los otros cánones que habían, ¿verdad? Incluso el de la Septuaginta, que era muy popular en los diferentes países donde habían comunidades judías y cristianas, ¿no? Entonces, el criterio fariseo, y específicamente del rabino Yohanan Ben Zakkai, que es el que está detrás del canon corto, es el que más va a influir para que el canon del Tanakh tenga los libros que tiene y no otros, ¿verdad? Que son los que yo les muestro acá en la presentación. Los libros de la Torá, ¿no? En hebreo, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, los Nevi'im Risonim, los Nevi'im Aharonim, ¿no? Y su nombre respectivo en hebreo, y los Ketuvim, ¿verdad? Las 3 colecciones de los Ketuvim, los poéticos, los Megilot y los narrativos historiográficos. Y por último, una vez visto los criterios, ¿verdad? Que digamos más influyen para que solo queden estos libros y se dejen fuera otros que eran leídos por las otras comunidades, pero que los fariseos no los leían, o que el círculo de rabinos que seleccionó el canon en la primera parte del siglo II tampoco los leían, ¿verdad? Estos van a ser los criterios que más van a influir para que solo se seleccionen estos y no los otros libros que circulaban dentro del judaísmo
de la época. Y al final pues le dan este orden, ¿verdad? Los judíos, el judaísmo rabínico, le dan este orden al Tanakh o Biblia hebrea: Torá, profetas y los otros escritos. ¿Por qué le dan este orden? Esto tiene una función teológica, porque según la mentalidad teológica de los rabinos, cuando el pueblo se olvidaba de la Torá, los profetas debían de recordársela. Por eso no es una casualidad que el libro de Josué, el primero de esta sección, empieza aludiendo a la Torá. Mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente. Ten siempre presente las palabras de la ley, de la Torá, dice el hebreo. Y por eso no es una casualidad que el primero de los Ketubim, es decir, el libro de los Salmos, el Salmo 1, también empieza elogiando a aquel que vive de acuerdo a las enseñanzas de la Torá. Porque la mentalidad teológica detrás de este orden es que los profetas y los otros escritos le deben de recordar las enseñanzas de la Torá al pueblo cuando el pueblo se olvida de ella. Los profetas a través del anuncio y la denuncia, y los Ketubim de manera sapiencial, a través de enseñanzas prácticas para la vida cotidiana. Pero, si ustedes se fijan, el canon de la Biblia cristiana quedó con otro orden. Este es el orden del canon de la Biblia cristiana. El canon de la Biblia cristiana imitó el modelo de la Septuaginta, la traducción griega, que empieza con la ley, nomos en griego. De ahí los libros históricos, de ahí los libros poéticos y de ahí los libros proféticos. Y después de los libros proféticos, ¿qué viene? El Evangelio, donde aparece Jesús. ¿Y por qué en la Biblia cristiana los evangelios quedaron inmediatamente después de los profetas? Porque según la teología de los padres de la iglesia que selecciona el canon, los profetas anunciaban la llegada del Mesías, la llegada de Jesús. Por eso no es una casualidad que en sus Biblias, independientemente de la división entre Antiguo y Nuevo Testamento, por último están los profetas y después de los profetas vienen los evangelios, donde aparece Jesús, debido a esta forma de ver las cosas que tenían quienes seleccionaron el canon, ¿verdad? Entonces, de esta manera, estimados y estimadas, hemos tratado de describir, así a través de pinceladas y de manera panorámica en esta obra, el proceso de redacción y canon detrás del Antiguo Testamento o Biblia hebrea. Entonces, termino aquí mi presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta.